Solo uno, hermano, solo uno necesito. Hablábamos del capítulo 10, hermana, el ángel con el librito. Ujú. Hablábamos del periodo de la tribulación, la aparición del ángel, luego también el anuncio del ángel, la apropiación del libro. ¿Correcto? Fueron algunos de los tres. Y que comiera el libro y que eso iba a tener un efecto, ¿verdad? Por supuesto que iba a ser agradable al paladar, pero al final también iba a tener un efecto. En esa parte no nos quedamos. Bien, vamos a continuar. Admitir. Bueno, vamos a continuar ahorita acerca del ministerio de los dos testigos. Pareciera ser que en este momento se hace una pausa y vamos a darle espacio a poder hablar acerca de esos dos testigos. El ministerio de esos dos testigos, pregunto, ¿tendrá relación con los 144,000 sellados que aparecen en capítulos anteriores o creen ustedes que son diferentes? ¿Alguno que quiera aportar o vamos a darnos cuenta este día? A ver, bueno, vamos a iniciar. El capítulo 11 del Apocalipsis nos habla acerca del ministerio de estos dos testigos. Por supuesto que tiene relación con los 144,000 en que ellos aparecen durante un tiempo de tribulación, un tiempo en el cual no es para nada agradable para poder ejercer el ministerio. Si nosotros hablamos a nuestros vecinos en este momento acerca del Señor, no pasa nada, no hay ningún inconveniente. Pero el ministerio de los dos testigos, junto con aquellos escogidos, aquellos sellados de 144,000 que pertenecen a cada tribu, a las 12 tribus, van a estar o van a aparecer en escena en un momento de tribulación, en un momento en el cual no va a ser fácil ser creyente, ser seguidor de Jesús. Tienen roles proféticos diferentes y también son pues de testimonio para las naciones, son de testimonio para los habitantes de la tierra que se encuentren en ese momento. Los versículos 1 al 4 nos hablan acerca del periodo de tiempo de su ministerio. A ver, ¿alguno de los que esté conectados tendrá una calculadora a la mano para que pueda ayudarme? Dice que estos ministrarán durante la primera parte de la tribulación, predicando a los judíos y teniendo acceso al templo. El tiempo será de 1260 días. Si alguno tiene una calculadora, por favor, divida 1260 días entre 30. Son 42 meses y 3 años y medio, hermano. Correcto, correcto. Eso quería llegar. El tiempo será de 1260 días y que representa 42 meses y que eso equivale a 3 años y medio. A mediados de la tribulación, el anticristo va a romper su pacto. Aquello donde dice que será paz y seguridad se va a romper y tomará posesión del templo. A pesar de que las fuerzas de Satanás, el imperio de Satanás se haya apoderado del templo, Cristo lo reclamará de nuevo y lo devolverá a su pueblo. Es justamente en este tiempo que se da el ministerio de los dos testigos. ¿Y cuál es el propósito de que ellos estén en ese tiempo? Primero, demostrar el poder de Dios ante los judíos y gentiles incrédulos. Y muchos se salvarán por su testimonio. Yo quería saber si estos que se van a salvar por su testimonio van a ser decapitados. Es muy probable que estén incluidos entre los decapitados por causa de la palabra y del testimonio. Es muy probable, pero el ministerio de los dos testigos es poder evangelizar y que estas personas tengan arrepentimiento. Recordemos que durante la ejecución de los juicios, de las trompetas, durante el tiempo de los sellos,
Va a haber gente que en lugar de arrepentirse, va a endurecer su corazón. Entonces el propósito, el ministerio de estos dos testigos es demostrar el poder de Dios ante los judíos y gentiles, y muchos se salvarán por su testimonio. Imaginémonos que estas personas que se salvaron por el testimonio de los dos testigos, pero tienen que ofrendar su vida y pueden ser decapitados. Entonces es muy probable que estén relacionados y que alguno aparezca en esa parte. Anunciarán al mundo grandes acontecimientos que vendrán y sufrirán la ira de la bestia y de su gente. ¿Por qué? Porque no van a pasar durante mucho tiempo. Acabamos de leer que van a estar 1260 días, es decir, que su ministerio va a tener una duración de 3 años y medio. La persecución de su ministerio. Estos dos testigos serán protegidos divinamente. Va a haber la protección de Dios hasta que su obra quede terminada. Entonces Dios le va a permitir que la bestia se les oponga y los mate. Este periodo de 3 días y medio, durante ellos estén muertos, me imagino yo que va a ser un lugar en la plaza. Durante este tiempo va a darse un evento que se llama, o que al menos se le denomina de esa manera, la Navidad satánica. ¿Por qué? Porque la gente va a tener tanta alegría de haberlos destruido, de haberlos matado, que van a intercambiar regalos entre sí y van a alegrarse por este acontecimiento. Este periodo de 3 días y medio va a ser una celebración y lo que se conoce como una Navidad satánica. La gente festejará y se dará regalos. Algunos me podrían decir, entonces, hermana, hay Navidad bíblicas. Tampoco. O sea, ese es el término que se le ha dado por el hecho de que van a compartir regalos de alegría por haber matado a los dos testigos. La gente festejará y se dará regalos y se regocijará que quienes los atormentaban ya no están muertos. ¿Por qué atormentan estas dos personas si son enviados del Señor? Podríamos preguntarnos. Por supuesto que cuando usted y yo escuchamos una palabra, recibimos una palabra y esa palabra nos confronta, nos molesta, nos inquieta, nos incomoda, no nos agrada que nos hablen nuestras verdades, que nos confronten, que nos digan no está correcto lo que estás haciendo. Entonces la gente va a festejar, va a darse regalos, se regocijará, que quienes los atormentaban era porque era un tormento para ellos, porque seguramente sus vidas no eran ordenadas y no eran rendidas delante de Dios. El pánico que sigue después de su ministerio. La Biblia nos enseña en los versículos 11 al 14 que va a haber un gran terremoto y que la 10ª parte de la tierra va a ser destruida y van a morir personas. Dios los levanta de los muertos y entonces estos dos hombres serán arrebatados al cielo mientras sus enemigos se quedan mirando. Imagínense qué vergüenza para sus adversarios, que van a poder ser expectantes de que Dios los va a llevar, de que Dios los va a ascender. Aquellos de los cuales se burlaban en la tierra como destruidos, como declarando victoria, como alegrándose por el mal ajeno, ellos van a ser testigos de lo que Dios va a hacer, que Dios los va a levantar. Mientras sus enemigos se quedan mirando, después habrá un terremoto que destruirá una 10ª parte de la ciudad y matará a 7,000 personas. Aquí yo me había equivocado y yo quería traerles un dato de que habían 70,000 habitantes, pero no, dice la escritura, habrá un terremoto que va a destruir la 10ª parte de la tierra, pero después habla de habitantes. Son dos cosas diferentes. El testimonio de la 7ª trompeta, pero los juicios van a continuar. Esta es una breve pausa. Los juicios van a continuar. Después del capítulo 8 hemos esperado este tercer año, que fue prometido. El 7º ángel tocó la trompeta a grandes voces del cielo anunciando que Cristo tiene el poder del reino, no reinos, porque ahora la bestia tiene un reino unido de este mundo.
Cristo en este momento no recupera el control, no puede ser rey de reyes y señor de señores, porque para eso habrá un tiempo en el cual va a ser en la era milenaria o en el reino milenial de Cristo. Aquí no recupera el control del mundo hasta el 19:11, el capítulo 19:11. De modo que esta es una declaración de hechos que aún no han acontecido. A partir de aquí, todo lo que ocurre conduce al momento en que el Hijo de Dios toma la rienda del gobierno y conquista también a sus enemigos. También a esta profecía le sigue una alabanza y los ancianos glorifican a Cristo por el poder que tiene. Las alabanzas celestiales son como creador, como redentor, pero en esta parte le alaban como rey y como juez. Aquí se van a contestar tanto las oraciones de los mártires como las del pueblo de Dios, que dice, venga tu rey. También va a haber hostilidad nacional e internacional, se airaron las naciones, eso significa que las naciones mostrarán su odio hacia Cristo y su pueblo y que la persecución va a aumentar. Por supuesto que aquí Satanás está en la escena, haciendo un esfuerzo también muy especial de poder destruir a los judíos. Ha procurado destruir siempre al pueblo de Dios desde que Caín mató a Abel. Pero también hay un tiempo de resurrección. Resucitarán tanto los mártires de la tribulación, que pueden ser esos evangelizados por los dos testigos, que pueden ser aquellas personas que no ofrendaron o que no se rindieron o que no adoraron a la bestia. Puede ser cualquier persona que va a resucitar de los mártires de la tribulación como los muertos impíos. Y juicio, también se juzgarán las obras de los santos. Esto es a nivel profético. Y los malos serán juzgados y condenados por sus pecados. Esto también va a ser un tiempo de recompensa para los santos y de ira para los pecadores. Los 3 años y medio que finaliza, los últimos, lo que se conoce como la Gran Tribulación, ahora llevará el clímax del programa de Dios. No va a haber demora. Y el capítulo empieza en el templo en la tierra y concluye con el templo en el cielo, la Nueva Jerusalén. Aquí vamos a ver también evidencias de la tormenta que se avecina, que son relámpagos, truenos y voces, que también lo vimos en el capítulo 4, saliendo del trono de Dios, y en 8:5 saliendo del altar del incienso, y ahora saliendo del lugar santísimo del templo. Algunos sostienen, y eso es un comentario que no quise omitirlo, algunos creen que el arca aquí es la misma del templo del Antiguo Testamento, que desapareció después del cautiverio. Pero esto no es probable. Esto, por supuesto, que solamente son comentarios, puesto que ninguno de los demás enseres del templo en el cielo tiene un origen terrenal. ¿Y qué es lo que contenía el arca del pacto? Las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. El arca es el símbolo de la presencia de Dios y del pacto, y también se le llama el arca del pacto. ¿Quiénes son esos dos testigos? ¿Lo dice la Biblia explícitamente en el capítulo 11? No lo dice, pero sí dice cuáles son las características o qué cosas pueden llegar a ser estos dos testigos. Dice que hay dos tipos de interpretación para estos testigos. Si yo lo veo así en un plano natural, puedo decir que hay una interpretación literal, pero también hay una interpretación alegórica. Aquí vamos a llamarle esos dos tipos de interpretación y le vamos a llamar interpretación simbólica, y este depende de un método no literal, que es lo que se conoce como alegoría. Dependen de un método no literal de interpretación y resalta dos puntos principales. Por supuesto que la alegoría depende de la mente del autor, del intérprete. Y esta interpretación simbólica sostiene que estos dos testigos no son personas físicas, no son personas, sino que representan a la iglesia que será arrebatada a mitad de la tribulación, cuyo traslado ocurre en el versículo 12. Le recuerdo, esta es una interpretación simbólica o conocida como alegoría. Y el otro punto es que representan todo el remanente del periodo de la tribulación.
Se basa esto en la observación que el número 2 es el número de los testigos y puesto que los 144,000 son testigos durante ese periodo, tienen que estar simbólicamente representados en estos dos. Le repito por tercera vez, esta es una interpretación simbólica o alegórica de la identidad de los dos testigos. Ellos sostienen que puedes representar a la iglesia o que representan al todo el remanente del periodo de la tribulación. Pero existe una interpretación literal y este es un principio de hermenéutica. Nosotros debemos interpretar literalmente la Biblia hasta donde se pueda. Cuando nosotros tomamos esta interpretación literal, podemos decir que son dos hombres que vivieron anteriormente y que han sido restaurados a la tierra para este ministerio. Dos hombres literales, pero no pueden ser identificados. No lo dice el capítulo 11 de Apocalipsis. ¿Quiénes pueden ser? Veamos si nosotros quisiéramos interpretarlo literalmente y entendiendo que estos dos personajes estuvieron en el pasado, podríamos decir que fue uno de ellos Elías. ¿Por qué razón? Porque dice que fue predicho que vendría otra vez antes de la segunda venida para preparar el camino del Mesías. Segundo, porque Elías no experimentó muerte física. Tercero, porque los testigos tienen la misma señal dada a Elías con respecto a la lluvia. Periodo de sequía de Elías es igual a la duración del ministerio de los dos testigos, 3 años y medio. Y otra de las razones es porque fue uno de los que aparecieron en la transfiguración, cuando se presentó a los discípulos. ¿Quién más podría ser? Podría ser Moisés. ¿Por qué? Porque apareció con Elías en la transfiguración en el capítulo 17 de Mateo. También porque convirtió las aguas en sangre. Y una de las características que habla o hace mención de estos dos testigos es que tienen ese poder para detener el fuego, para también la conversión de agua en sangre. Y número 3, otra de las razones por las que podía, no dice la Biblia, es una interpretación, se requiere la reaparición de Moisés, porque el cuerpo de Moisés fue preservado por Dios de manera que puede ser también restaurado. Entonces, esta, repito, es una interpretación que esos dos testigos, por las características que describen el capítulo 11, podría ser Moisés y Elías, pero no lo dice la Biblia y por lo tanto no podemos dar por sentado. Por estas razones se cree que puedan ser ellos los testigos. Pero también hay un tercer participante, un tercer candidato, Enoc. ¿Por qué razón? Porque fue traspuesto para no ver muerte, porque había también sido vestido de inmortalidad. Fue un profeta de juicio. Y cuando se habla de Enoc, dice que Enoc caminó con Dios y Dios le llevó. Es decir, que el grado de integridad, que el grado de preparación, que el grado de relación y comunión que tenía Enoc puede ser una de las razones por las cuales Dios puede enviarlo nuevamente a la tierra para que sea testigo y pueda convertir y pueda ayudar a esa generación que va a estar atribulada en ese periodo de tribulación para que puedan buscar de Dios. Como he repetido, la identidad de estos hombres es incierta. Son hombres que surgen como testimonio especial. Son, digámoslo de esta manera, enviados especiales para que puedan transmitir el mensaje, para que su ministerio tenga efecto en ese momento que tanto necesita la humanidad arrepentirse. La identidad es incierta. Son hombres que surgen como testimonio especial a quienes les es dado el poder de hacer esos milagros. Y sé que me gustaría
que ahorita nosotros podamos leerlos en el capítulo 11 de Apocalipsis. Voy a buscarlo y lo voy a compartir. Bien, vamos a compartir ahorita la lectura de este pasaje. Dice aquí en el versículo 3, dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. ¿Qué idea nos da el hecho de que una persona esté vestido de silicio? A ver, hermano, déjenme ver. Hermano Carlos Platero, ¿puede usted decirme qué significa que una persona esté vestida de silicio? Hermano, Perdón, había abierto el micrófono. ok, Creo que es una hermano. persona, creo que es una persona que manifiesta un arrepentimiento o de algún sufrimiento que pueda estar sucediendo en su vida. Correcto, correcto, hermano. Recordemos que el silicio es como un símbolo de tristeza, un símbolo de arrepentimiento. Y aquí lo menciona. Dice, y esos dos testigos, perdón, el versículo 3, y dará a mis dos testigos que profetizan por 1260 días y vestidos de silicio. Eso quiere decir un arrepentimiento, es como arrepentidos, como símbolo de tristeza. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están al pie delante del Dios de la tierra. Y dice aquí el versículo 5 para que podamos ver la grandeza y la protección de Dios. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Recordemos nosotros un pasaje en el Antiguo Testamento donde Elías se burlaba de los profetas de Baal cuando había hecho una especie como de zanja para poder echar agua y para poder consumir. Entonces, Elías, perdón, se conoce como esa declaración de poder hacer descender fuego del cielo. Si alguno quiere dañarlos, dice, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos lo que hacen es, tienen poder para cerrar el cielo, refiriéndose a los dos testigos, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Entonces, por estas razones es que se cree que pueden ser estos personajes que acabamos de ver. Eh, a fin de que no llueve los días de su profecía, y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y aquí vemos a un caudillo, a un libertador, a un profeta llamado Moisés, que durante el peregrinaje en el desierto, cuando esas 600,000 personas salieron de Egipto, pudo conducirlos y también pudo enviar plagas a Faraón por haber endurecido su corazón y no dejar ir libre al pueblo para que pudiera celebrarle fiesta en el desierto. Es este Moisés que tiene estas características de las cuales nos hablan de esos dos testigos. Dice, y tiene poder sobre las aguas para convertirla, ya me perdí, en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Cuando hayan acabado su testimonio, cuando haya cumplido su profecía en los 1260 días, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará.
y sus cadáveres estarán en la plaza, es decir, va a estar en un lugar visible donde va a poder la gente acercarse y va a poder gozarse porque esas personas que los oprimían ya no van a estar presentes, ya van a estar destruidos según ellos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Pero dice que los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos, lo que mencionamos hace un momento, lo que se conoce como la Navidad satánica. Y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado. Por supuesto que la palabra de Dios no podía ser otro efecto más que tormento para ellos porque su vida misma estaba en declive y estaba muy totalmente contraria a lo que Dios espera de nosotros. Pero después de 3 días y medio, hace énfasis aquí, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. ¿Puede eso Dios hacerlo? Lo hizo con Ezequiel. Profetizó sobre los huesos secos y pudo recobrar vida. Por supuesto que lo puede hacer. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora, en ese momento, hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres y los demás, los que no se murieron, se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Mire, aquí se ve no solamente el trabajo de estos dos testigos que pudo hacer que muchas personas se convirtieran, pero en ese momento de tribulación, aquí dice que los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios. De los que no murieron, murieron 7,000, pero los que quedaron vivos dieron gloria a Dios del cielo. ¿Quiénes? Aquellos que se estaban burlando de la derrota de aquellos que habían atormentado sus vidas. Ahora le estaban dando gracias y daban gloria al Dios del cielo. Podemos ver aquí la obra de Dios, podemos ver la manifestación y que el trabajo, el ministerio de estos dos testigos, aún después de haber ascendido, produjo frutos, produjo resultados que trajo como consecuencia el arrepentimiento de las personas. El segundo ay pasó y aquí el tercer ay viene pronto. Y aquí se nos menciona la 7ª trompeta. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Mire, yo me alegraba por este pasaje. Y hay ocasiones en las cuales la gente o el mismo enemigo va a creer que nosotros estamos derrotados porque tenemos una angustia, tenemos una tribulación, tenemos una necesidad que nos agobia, que nos quita el sueño. Pero aún en medio de todo eso, aún cuando pueda parecer de que nosotros estamos destruidos, que el enemigo ha ganado terreno en nuestra vida, que nos quita el sueño, que sentimos que nos falta algo, que el Señor, que nos ha quitado algo el Señor. Aún en medio de todo eso, Dios siempre va a defender a su pueblo. Y yo cuando leí este pasaje me alegraba tanto porque decía yo realmente, aún después de muertos, aún después de haber culminado su ministerio, estaba produciendo efecto las obras por las cuales habían sido enviados estos dos testigos. Todas las cosas que usted ha declarado, todas las cosas que usted ha creído en el Señor, van a tener efecto un día.
van a tener un resultado. Van a tener un efecto las bendiciones que usted ha declarado sobre su descendencia. Porque Dios no va a echar en tierra ninguna palabra que salga de su boca. Porque Dios nos ha creado a usted y a mí para poder ser de bendición a las personas que tenemos cerca, a nuestra familia, a nuestro entorno. Las cosas que nosotros declaremos van a ser respaldadas por el Señor. Y aún aquellas personas que en algún momento nosotros hemos servido de escarnio, de burla, van a poder dar testimonio de que Dios, un Dios todopoderoso, nos respalda, nos consuela, nos fortalece y nos defiende aún en medio de esas situaciones que el enemigo crea que ha ganado sobre nuestras vidas. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y un grande granizo. No sé qué es lo que va a hacer Dios para poder restaurar, para poder devolverle lo que le pertenece, pero sí sé que si Dios ha prometido algo, lo va a cumplir, aun cuando nuestros enemigos se burlen de nosotros, creyendo de que van a poder reírse o vamos a poder ser espectáculo del mundo. Si nosotros caminamos conforme a la voluntad de Dios, ninguno de nuestros adversarios volverá por un juicio que Dios ejecute sobre ellos. Porque Dios no se venga dos veces de sus enemigos. Con una vez es suficiente. Y si nosotros hemos decidido seguir a Jesús, Él nos va a defender. Esto es lo que nos habla el capítulo 11 de Apocalipsis y espero que alguno de ustedes, si quieren aportar algo, en el minutito que tenemos ahorita, pueda hacerlo rápidamente. Hermano Fernando Pérez. Hola, hola, hermana, bendiciones. Amén. Va Eh, manejando, ¿no? sí, hermana, pero no se Perdón. preocupe, aquí puedo contestar. Pues la Bueno, verdad, hermana, que bien interesante el tema, porque todavía a mí me queda la duda, fíjese, con respecto, hermana, a los personajes. ajá, En realidad, ¿quiénes serían? Porque se cree que sería Moisés y los testigos. Cuando le hablo de los personajes, los testigos, ¿verdad, hermano? correcto. Entonces, sería, eh, no sé, me queda siempre la duda, ¿será Moisés con Elías o será Elías con Enoc? Yo creo que al final, pues, eh, sí está definido eso, hermana, sí, no, 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 acabamos de ¿verdad que leerlo no? y por eso Sí, quería yo, por amén, eso les compartí el capítulo 11 porque no lo dice la Biblia. Y como les digo, hay dos amén, posturas, la alegórica y la interpretación literal, donde se cree por los comentaristas y por las características que da que puedan ser esos personajes, pero no lo dice la Biblia. la Biblia, ¿verdad? Ujú. Amén. Sí, en eso siempre me queda la duda, pero creo que al final, pues, solo Dios tiene esa respuesta y y de lo que va a pasar, va a pasar. Y con Correcto. respecto también a lo que preguntaba del silicio, hermana, yo tenía esa duda, de hecho yo quería contestar, pero no me recordaba muy bien y yo creí que lo del silicio era como un luto también. Sí, sí, es símbolo de Ah, ok. tristeza. Perdón, hermano, si, no, si se acaba el tiempo, porque ahorita me queda un minuto, nos volvemos a conectar en el mismo link. Sí, hermano, esto era utilizado Amén. como símbolo de tristeza por luto, tal Ok. como lo mencionó nuestro hermano Carlos Platero. Amén. Listo. Eso era mi hermano. Ok, bueno, si no hay nada más, estamos a un minuto. Me gustaría saber si hay alguno de ustedes que quiera participar. Si no, nos vemos la próxima semana a las 6:45 de la noche. Si no hay nada más, aquí.